Buenos días a todos nuestros oyentes. En esta oportunidad desarrollaremos la historia de Thomas Kahn. Les explicaremos su filosofía, presentaremos algunos conceptos básicos del autor y terminaremos con la valoración que hemos realizado sobre su pensamiento. Para esta presentación, David, Juan, Camilo y Carmen los acompañaremos en este podcast. Thomas Samuel Kahn fue físico, historiador y filósofo estadounidense reconocido por transformar profundamente la comprensión del desarrollo científico en el siglo XX. Nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio, en una familia de origen judío y se formó inicialmente en física en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un doctorado en el año 1949. Su formación académica fue en física teórica. Kahn orientó su carrera hacia la historia y la filosofía de la ciencia, disciplina en la que impartió clases en prestigiosas universidades como Harvard, California, Berkeley y Princeton. Su trayectoria académica estuvo marcada por un enfoque interdisciplinario que integraba el análisis histórico con la reflexión filosófica sobre la ciencia. Kahn es principalmente reconocido por su obra seminal La estructura de las revoluciones científicas, en la que propuso una visión innovadora sobre el progreso científico. Contrario a la idea tradicional de un avance lineal y acumulativo basado en un método científico uniforme, Kahn planteó que la ciencia se desarrolla a través de periodos de ciencia normal, donde la comunidad científica trabaja bajo un paradigma compartido resolviendo problemas específicos o rompecabezas interrumpidos por revoluciones científicas que implican cambios radicales o cambios de paradigma. El concepto de paradigma central en su pensamiento refiere a un conjunto de creencias, teorías, métodos y prácticas aceptadas por una comunidad científica que guían la investigación y la interpretación de datos. Los paradigmas no solo determinan qué problemas son relevantes, sino también cómo se entienden y valoran las soluciones, lo que implica un historicismo y relativismo paradigmático en la ciencia. Este enfoque desafió el positivismo lógico y la filosofía analítica predominantes en la segunda mitad del siglo XX, aportando una perspectiva más dinámica y contextualizada del conocimiento científico. Durante su carrera, Kahn desempeñó un papel destacado en la historia y filosofía de la ciencia, siendo presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia y recibiendo múltiples reconocimientos. Falleció en Massachusetts el 17 de junio de 1996, dejando un legado intelectual que continúa influyendo en la filosofía, sociología y estudios científicos contemporáneos. Ahora, a continuación, Camilo nos explicará la filosofía de Kant. Gracias, David. Buenos días a todos. En este caso vamos a ver las teorías de los paradigmas. En contraposición con lo expuesto por Popper, Kuhn va a argumentar que los paradigmas no se pueden medir, ni siquiera por la argumentación, ni siquiera por la lógica, o sea que no tienen ninguna estructura detrás que sea razonable y que son distintas entre sí, que no pueden ser comparadas, que no hay criterios para evaluar una por encima de otra o una en relación con la otra, ¿no? En tal sentido, las revoluciones científicas, ¿no?, que es la propuesta de Kuhn, no, lo que presentan son cambios en los conceptos del mundo, o sea, son cambios en cosmovisiones, en maneras como nosotros vemos el mundo, como lo comprendemos, por medio de, no por procesos razonables, sino por procesos de conversión, ¿no? Estos procesos se dan por un lado porque las nuevas teorías son incorporadas en los antiguos científicos. Es decir, las innovaciones las comienzan a utilizar los científicos eh, que hacen ciencia en ese momento, ¿no? Que no nacieron con esas innovaciones. Y por otro lado, también nacen porque estas teorías nuevas que crean los nuevos científicos comienzan a dar frutos y explicaciones novedosas, ¿no? O sea, porque tienen resultados, ¿no? Porque son propuestas que
en última instancia generan alguna explicación coherente que sirve en el mundo, ¿no? Igualmente, esos cambios, más allá de esas dos posibilidades de cambio, se dan de manera natural, según Kuhn, porque los científicos del antiguo paradigma fallecen, desaparecen y dejan que los nuevos paradigmas creados por los nuevos científicos, quienes son los que les dan validez, los que los utilizan, aparezcan, ¿no? Entonces es un proceso generacional, ¿no? De cambios entre una perspectiva de una generación frente a la otra y no necesariamente por medio de procesos razonados o por consensos evaluados argumentativamente. Igualmente, Kuhn va a presentar que más allá de esta visión del cambio de paradigmas, de esta teoría de cómo evoluciona la ciencia, eh, argumenta que no hay razones detrás de estos cambios, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que en la mayoría de las transferencias de un paradigma a otro no se pueden forzar. No hay manera ni por razonamientos ni por argumentaciones de que se fuerce, sino que esto se da básicamente por prácticas, por la puesta en realización de un paradigma y por decisiones de fe, de conveniencia, de experiencia generacional. En ese sentido es la teoría de los cambios de la ciencia de Kuhn y a continuación veremos algunos conceptos básicos de esta teoría por mi compañero Juan. Buenos días a todos. En función a lo explicado por Camilo, ahora vamos a conversar sobre los conceptos que se plantean por parte de Thomas Kuhn. Él realizó un análisis de la tarea científica desde una perspectiva completamente novedosa respecto al modo en que se había entendido la filosofía de la ciencia hasta entonces. En su obra La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn analiza las ciencias de la naturaleza desde un enfoque histórico-sociológico. Fruto de su estudio distingue entre dos tipos de actividad científica que se darían en la práctica real: la ciencia normal y la ciencia extraordinaria. Veamos el concepto de la ciencia normal. La ciencia normal sería el tipo de actividad científica que se da cuando la comunidad científica admite determinadas teorías sin discusión. Este conjunto de teorías aceptadas por la comunidad científica se denomina paradigma y marca la pauta de las investigaciones científicas. Los científicos se esfuerzan por estudiar y resolver problemas concretos a la luz de esas teorías. No se plantean cuestiones básicas acerca de las teorías utilizadas, sino problemas concretos dentro de ese ámbito de dichas teorías. Hace posible que los científicos se concentren en la resolución de problemas concretos, dando lugar a un avance que en otro caso no se produciría. La ciencia normal se caracteriza por la acumulación de conocimiento dentro del paradigma existente, expandiendo su alcance y precisión. Sin embargo, la ciencia normal no siempre progresa. Con frecuencia van apareciendo problemas que no se logran resolver. Son anomalías o controversias que se van acumulando. Estas anomalías pueden crecer en número y envergadura, de tal modo que con el tiempo provoquen una crisis y se cuestione la validez del paradigma. Ahora vamos a explicar acerca de la ciencia extraordinaria, la cual es el tipo de actividad científica que se realiza cuando buscan nuevas teorías capaces de solucionar la crisis, si se encuentran y llegan a admitirse en la comunidad científica, puede dar lugar a un nuevo paradigma,
donde se adopta una nueva forma de entender el mundo y se establece un nuevo marco para la investigación científica, ¿no? Fruto de esta revolución científica, por ello las revoluciones científicas son un efecto del desarrollo de la ciencia normal. Las anomalías se van acumulando y la revolución científica surge para dar respuesta a esos problemas, ¿no? Dichas revoluciones dan lugar a nuevos paradigmas. Finalmente, la señorita Carmen nos explicará sobre la valoración del pensamiento de Thomas Kuhn. Gracias, Juan. Después de escuchar la explicación acerca del tipo de filosofía y de los conceptos básicos que ayudan a comprenderla, voy a presentarles la valoración del pensamiento del autor. La filosofía de Kuhn ha sido ampliamente discutida y valorada, destacando aportes positivos como señalando críticas y limitaciones a su propuesta. Cabe destacar que su filosofía se encuentra expuesta principalmente en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Comenzaremos señalando los aportes positivos de la filosofía de Kuhn. Reconoce que la ciencia no avanza de manera lineal y acumulativa, sino a través de cambios de paradigma, que son comprendidos como un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una comunidad científica tiene de la realidad. Kuhn distinguió entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, como bien lo explicó mi compañero. Esto ha permitido comprender mejor fenómenos históricos como la revolución copernicana o la transmisión de la física newtoniana a la relativista. Kuhn puso también en primer plano el papel de factores no puramente racionales o lógicos en la evolución de la ciencia, como las comunidades científicas, la formación académica y las convenciones sociales. Su filosofía no solo ha influido en la ciencia, sino también en otras disciplinas como la sociología, la historia, la antropología y los estudios culturales, contribuyendo a crear el campo del estudio de la ciencia y la tecnología. Entre las críticas y limitaciones a su filosofía, podemos explicar las siguientes. Si bien la introducción del término paradigma fue un aspecto positivo, también fue un punto de críticas, por cuanto Kuhn utilizó el término con múltiples significados, lo que generó confusión e interpretaciones divergentes. Kuhn da demasiado peso a factores sociológicos o psicológicos, lo que genera un descuido a la racionalidad crítica como motor del progreso científico. Al sugerir que los paradigmas no se pueden comparar directamente en términos de verdad objetiva, inconmensurabilidad, algunos críticos lo han acusado de caer en el relativismo o de minar la idea de progreso racional en la ciencia. La propuesta de Kuhn transforma profundamente la comprensión de la ciencia, abriendo la puerta a enfoques más históricos, sociológicos y pluralistas. Aunque su modelo tiene limitaciones y ha sido objeto de debate, su impacto ha sido duradero y sigue siendo un punto de referencia obligado para cualquier discusión sobre la naturaleza del conocimiento científico. Con esto, cerramos nuestro primer podcast, esperando que el tipo de filosofía, los conceptos básicos y la valoración del pensamiento de Kuhn hayan quedado claros y generado en cada uno de ustedes el interés por seguir conociendo a este personaje, Thomas Kuhn. David, Juan, Camilo y yo nos despedimos de ustedes hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.